Bienvenidos a Reflexiones de un Laico. Hoy traemos un tema muy importante que creo que vamos a aprender mucho. Vamos a tomar la lectura en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, desde el verso 12 en adelante. Dice así: pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Habiendo dejado el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Amén. El tema de hoy tiene como título Hombres como animales. Es un tema súper importante, de tal manera que podemos sacar mucho provecho de ello. Y una de las cosas que vamos a notar allí es cuando Dios habló a través de una muda bestia, dice allí en el libro de Segunda de Pedro, del capítulo 2 al versículo 12 al 16, donde podemos ver que el apóstol, hablando de los falsos maestros y de los falsos profetas, hay una serie de características de estos hombres impíos que usted pudiera seguir estudiando con mayor calma en su propia casa. Pero vemos la parte más importante, es que lo vamos a ver hoy en cuanto al comportamiento, lo parecido, cómo Dios en muchas oportunidades ha comparado el hombre con los animales. Y esto es a raíz de la caída del hombre, porque el hombre fue verdaderamente un ser superior, o es un ser superior, creado según la imagen y semejanza de Dios. Pero a veces el hombre ha caído tan bajo que muchas veces es a semejanza más bien de los animales. Y es algo triste que el hombre baje a ese nivel, y aún mucho peor, porque a veces somos parecidos, a veces somos iguales, pero muchas veces somos peores. Y lo ha hecho Dios siempre en sentido figurado, hablando con respecto al comportamiento del ser humano. Pero tanto es así que cuando la caída del hombre ocurre, cuando peca allá en el huerto del Edén, el hombre se ve desnudo y hay la necesidad de que el hombre, de alguna manera, su desnudez sea cubierta por la piel de un animal. Y más adelante podemos también ver cuando el hombre en su pecado tenía que llevar un animal para la expiación de tales pecados. Es decir, que el hombre había caído, o el hombre cayó tan bajo, que siempre tuvo la necesidad de un animal, gracias a Jesucristo, que como un cordero fue llevado al matadero y verdaderamente ya no hay más expiación de pecado. Ya no necesitamos de animales para eso, ya necesitamos de Jesucristo, el que no lo tiene en su corazón, más ya nosotros ya hemos sido lavados por la palabra que Él nos ha hablado. Ahora bien, Dios colocó al hombre como corona de la creación, según Génesis 1:28, y le dio para que le colocase el nombre de los animales. Ahora el hombre, en su comportamiento, o los animales, empecemos por los animales, hablando acerca de la manera de comportarse. Ellos, Dios les colocó un instinto
y obedecen a una necesidad, vamos a llamarla fisiológica. Mientras que el hombre, Dios le coloca un intelecto. Y al colocarle el intelecto, de allí puede obtener la sabiduría, porque ya tiene el conocimiento, ya sabe cómo actuar, ya no es como el animal por instinto. Entonces, hay algo muy importante que podemos notar en estas comparaciones. Pero el hombre en muchas oportunidades actúa por necesidad, actúa por instinto y se convierte, o sea, se parece más a un animal que verdaderamente a lo que Dios, o el propósito que Dios tiene. O muchas veces por perversión actúa de esta manera. Ahora, podemos encontrar en la Biblia muchos animales que nos pueden, o que nos dan un ejemplo negativo de estas comparaciones, de estas metáforas con las cuales Dios compara al hombre. Podemos encontrar, por ejemplo, en Salmo 32:9, acerca del caballo y acerca del mulo, dice que no se sujeta si no le ponen cabestro. Y eso es algo muy tremendo, porque lo podemos ver. Aquí hay personas que tienen que encerrarlas, encarcelarlas, obligarlos a estar en una cárcel por su mal comportamiento. Más sin embargo, Dios no quiere que actuemos de esa manera, que nosotros andemos libres, de que nosotros podamos obedecer a Dios, que andemos actuando bien con nuestros semejantes. Pero más sin embargo dice que no seas como el caballo o como el mulo, que no se sujetan si no les ponen cabestro. En Jeremías 5, del 8 al 10, también podemos ver que se refiere al caballo. Dice que como caballos engordados, cada uno va detrás de la mujer de su prójimo. Y el caballo actúa por instinto, pero más el hombre actúa por maldad, por perversión, aún sin importarle que pueda dejar o que pueda destruir un hogar, o que pueda causar un daño mayor a las personas que está actuando por su manera de actuar. Entonces, realmente allí podemos ver que el caballo actúa porque su instinto lo lleva a hacerlo, es más, sin perjudicar absolutamente a nadie, pero el hombre en su actuar es peor, porque entonces causa males mayores. Siendo un ser pensante, siendo un ser con intelecto, puede caer y actuar peor que un animal. También nos habla del perro y el cerdo. En Proverbios 26:11 y en 2 de Pedro 2:22 nos habla de que como el perro vuelve a su vómito y el cerdo lavado vuelve al barro, así es aquel hombre que deja los caminos del Señor. O sea, una comparación fea, verdaderamente mala, es algo que si tú lo lees no es algo bonito, no es una expresión bella acerca del hombre que anda en esta condición. Entonces es una comparación negativa, algo feo, algo horrible con respecto a estos animales, con este sentido, en el sentido de actuar. También nos habla acerca de los lobos que actúan siempre encubiertos. Hay seres humanos que actúan como los lobos, dice la Biblia, que son como lobos rapaces, que andan buscando de una presa de manera encubierta. Entonces tampoco es una comparación bonita, porque realmente más bien Dios nos compara con otros animales que tienen un mejor comportamiento. Pero así hay personas como lobos, realmente actuando de manera encubierta, queriendo, disfrazándose de quizás de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Lo dijo Cristo en Mateo 10:16 y en Juan 10:12. Así que referencias bíblicas tenemos abundantes con respecto a esto, y que debemos de tomar conciencia de qué manera o de qué forma estamos nosotros actuando. Entonces vamos a decirlo, es una manera de Dios ver las cosas y de que nosotros podamos sacarle provecho
a este tipo de cosas. Es triste que nos comparen con animales, con seres irracionales, pero verdaderamente así muchas veces el ser humano, el género humano ha caído de tan bajo y de tantas maneras como Dios ha recriminado la actitud del hombre con respecto a él y con respecto al comportamiento con el prójimo. También nos habla acerca de cabritos. Y los cabritos son seres que son animales dispersos, no son como las ovejas que siempre andan en grupo. Más los cabritos son aquellos que unos andan por un lado, otros andan por el otro, no se puede convivir, andan aislados, hacen lo que quieren, saltan las barreras, son seres que se escabullen de alguna manera muy fácil. Entonces verdaderamente Dios no quiere que nosotros actuemos de esta manera como cabritos. Al contrario, hay otros animales de las cuales más bien Dios nos quiere comparar. Y aquí donde vienen los ejemplos que Dios quiere que nosotros tomemos acerca de los animales. O sea, si nosotros vemos, por ejemplo, Proverbios 30, 24 al 28, nos encontramos con una serie de animales, pero vamos a hablar primero de la hormiga. La hormiga nos habla, en la Biblia dice, mirad, oh perezosos la hormiga, que trabaja en el invierno, o que trabaja en el verano, perdón, para que en el invierno tenga suficiente comida. O sea, darnos a entender, un ser tan pequeño, un ser con un cerebro quizás, no sé, ¿qué podríamos hablar acerca de eso? Porque realmente de ciencia no conozco absolutamente nada. Pero un ser tan diminuto que verdaderamente nos tenga que dar una lección con respecto a la administración, sería como un poco vergonzoso con respecto a eso. Pero sí tiene mucho que enseñarnos en esa área. Por ejemplo, en el área económica nos tiene mucho que enseñar la hormiga. Pero nos habla también del conejo. Dice que el conejo pone allí su casa cerca de la roca, debajo de la roca, buscando protección. O sea, lo hace como si tuviese muchísima sabiduría. En realidad lo hace por instinto, porque Dios le colocó el instinto a los animales. Pero si nosotros nos ponemos a observar, lo hace de manera muy constante, porque no tiene fuerza, como dice allí, es un ser que no es muy robusto, no tiene mucha fuerza, pero más sin embargo la constancia hace que él cabe y que haga una casa que tenga suficiente protección para él y su familia. Y hay seres humanos que pasan toda una vida y realmente nunca han logrado hacer una casa, nunca han logrado hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no tienen constancia, porque no usan la sabiduría, porque no son como la hormiga, que verdaderamente buscan la manera de almacenar, de guardar, de no botar todo lo que llega a sus propias manos. Y nos habla también acerca de la langosta. Dice que salen cuadrillas, es decir, que hay unidad en el trabajo. No es lo mismo trabajar solo que trabajar en grupo. Si nosotros buscáramos la manera de organizarnos para realizar trabajos en conjunto, realmente seríamos nosotros como la langosta. Realmente no tienen un capitán, no tienen quien los gobierne. Pero más sin embargo, su comportamiento hace que nos den una tremenda lección. Animales que nos dan a nosotros lecciones fuertemente o maravillosas de comportamiento. A nosotros verdaderamente el comportamiento de nosotros ni se asemeja a lo que realmente las lecciones que nos pueden dar los animales. Nos habla además también allí de la araña. Las arañas, dice allí que son seres que están dentro de la casa, dentro del palacio del rey. Y dice que pasan desapercibidas. Y esto nos los da con respecto al comportamiento que ellas tienen. Silencioso, hacen sus cosas, ocupan su lugar. O sea, no es como el ser humano, que el ser humano
muchas veces rompe las normas de convivencia, causa problemas donde quiera que vaya. No puede estar en un lugar conviviendo con alguien porque causa problemas, pleitos, contiendas y tantas otras cosas que pueden pasar allí. Mas dice que este animal nos puede a nosotros dar un ejemplo de cómo convivir. Aún con el rey, que tiene toda la autoridad, que puede hacer cualquier edicto, cualquier cosa contra algo, o mandar a barrer, limpiarle, echarle alguna cosa a ellos, no les molesta, porque saben convivir, tienen muy buenas normas de convivencia. Mas nosotros no es así. Nos habla además de las palomas y la serpiente. Y tal vez pareciera que la serpiente es un animal muy malo. Pero en verdad tiene algunas cosas importantes, muy positivas que nosotros podemos tomar. Dice que nosotros seamos mansos como la paloma, pero astutos como serpiente. Y eso lo dijo Jesucristo en Mateo 10:26. Con respecto a la mansedumbre, la paloma tiene esa parte importante. De hecho, la paloma es el animal que simboliza la paz. Por eso, porque realmente es como el animal más puro. De hecho, también simboliza al Espíritu Santo. Es maravilloso que nosotros veamos el comportamiento de una paloma. Pero la astucia, siempre tiene que estar la astucia, porque verdaderamente si nosotros solamente somos mansos, pero no somos astutos, pues lógicamente vamos a caer en las redes o en las manos del devorador, que también es un animal que anda como león rugiente buscando a quien devorar, simbolizando también ese animal a un ser muy malvado como es Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces es muy importante que nosotros podamos ver todo esto y ver cómo Dios nos compara, o sea, de qué manera estamos actuando, como qué tipo de animal. Yo preferiría no actuar como ninguno de los animales. Pero sin embargo, cuando la Biblia nos habla acerca de la oveja, es en cuanto a la obediencia, porque hay quienes también se creen que son ovejas de verdad y que tienen lana y que tienen que dar lana, que tienen que dar leche, que tienen que dar lo otro. No, la Biblia específicamente nos habla con respecto a la obediencia, seres obedientes. Hay un modelo, la oveja tiene un modelo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Llegará un momento en que Dios colocará a los cabritos de un lado y a la oveja del lado derecho. O sea, es lo más importante que nosotros podemos ver allí, es que es el comportamiento, es la forma de actuar la que verdaderamente nos va a llevar a la comparación con los animales. O sea, muy importante que nosotros podamos ver, pero hay un versículo que me llama mucho la atención, que es en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 3, donde nos habla, dice que en los últimos tiempos, estoy hablando el apóstol Pablo a Timoteo, dándole algunos consejos, donde dice, y también debes saber esto, que en los últimos tiempos habrán hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, intemperantes, y hay una serie de características de los hombres de los últimos días. Pero hay una característica allí en el capítulo 3, donde dice que habrán hombres sin afecto natural. Y este sin afecto natural nos lleva a que el hombre ha caído mucho más bajo que el animal, porque los animales, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando un hombre tiene un hijo y lo abandona, ¿te cree que un animal haría eso? ¿Lo haría una leona? ¿Lo haría una gallina? Que es yo digo, hay gente que compara, por ejemplo, acá nosotros en Venezuela decimos que la gente son gallinas cuando salen corriendo, cuando se asustan, cuando son muy temerosos. Más sin embargo, usted ve una gallina cuando tiene sus hijos, pelea y lucha contra lo que viene a destruir su familia. Más sin embargo, hay hombres sin afecto natural.
Y ese sin afecto natural quiere decir que ya el hombre ha perdido el sentido natural de las cosas y verdaderamente se comporta menos, peor, más bajo que que un animal. Pero en Romanos capítulo 1, versículo 21 al 32, cuando tenga tiempo de leerlo, escudriñarlo, estudiarlo, lo puede leer. Y vemos allí que el hombre en su bajeza, en su forma, en haber perdido esa corona, esa semejanza a Dios, le ha rendido culto a los animales. A alguien que está por debajo de él, según lo que nos dice el libro de Génesis. O sea, dice que allí en todos ellos no se encontró una ayuda idónea para el hombre. En todos los animales que hizo no había ayuda idónea porque el hombre era mucho más. Más sin embargo, vemos allí que le rindieron culto, dice, a cuadrúpedos, a reptiles. Estos hombres, los seres humanos, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, dejando también lo natural, dice allí también, hombres con hombres, mujeres con mujeres, o sea, comportándose de igual manera que aquellos ídolos que ellos han adorado. O sea, porque dejaron, o sea, habiendo conocido a Dios, dejaron de amar a Dios, de rendirle culto a Dios, al verdadero Dios que hizo los cielos y la tierra, y comenzaron entonces a darle culto a las criaturas, a cuadrúpedos, dice allí, y a reptiles, y otras cosas más, otro tipo de animales y otras deidades que verdaderamente no son dioses. Y entonces ese comportamiento lo llevó a que Dios los entregara por sus propias pasiones a comportarse como animales. Dejando el uso natural, la mujer va a unirse con la mujer. O sea, es escaso, es algo como casi que inaudito, es algo que nos alarma demasiado. Si nosotros vemos, por ejemplo, un animal aparearse con otro animal del mismo sexo. Realmente es casi que imposible verlo. Yo hasta ahora pues no lo he visto, no le habré puesto cuidado. Pero en cuanto a los seres humanos, ya eso no les importa absolutamente nada, porque han dejado el uso natural por, por el uso aberrante de darse los hombres con hombres y las mujeres con mujeres, actuando de esta forma, de esta manera. Entonces, ¿qué podríamos decir? En la formación del hombre primero fue animal, dice la Biblia, primero fue lo animal, después fue lo espiritual, dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 46. La carne no se sujeta a Dios ni tampoco puede. Pero lo más importante que podemos ver es que Dios nos puede librar de todo ese tipo de cosas. Cuando el hombre se vuelve espiritual, comienza a ser entonces más racional. Comienza a entender qué es lo bueno, qué es lo malo. Cómo nos podemos comportar. O sea, más nos parecemos a Dios. Volvemos a la imagen y la semejanza de Dios. No a la imagen y semejanza de los animales. Entonces, muy importante. Es bonito estudiar la palabra. Como dice el Salmo 91, que Dios nos librará del lazo del cazador. Salmo 91, 3. Nos habla específicamente de la protección divina, de la protección de Dios. Porque si actuamos como animales, pues como animales vamos a perecer, vamos a ser cazados, vamos a ser devorados, porque anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Entonces, muchas veces el hombre, en su parte irracional, dice en el libro de Proverbios 7:22, dice que como buey es llevado al matadero. Es cuando aquel hombre que le hace caso a la mujer ramera, como dice allí en el libro de Proverbios, va como el buey al degolladero. Muchas veces va sin saber o sin percatarse, no tanto sin saber, sin percatarse, que verdaderamente va al degolladero. Entonces, solo la relación con Dios nos mantendrá como seres más elevados, ya que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, según Génesis 1:27. Entonces, la única forma para que nosotros dejemos de actuar como animales y nos parezcamos más a Dios
Entonces es la relación espiritual que nosotros podemos tener con Dios. Es el estudio de la Escritura. Es mantenernos alejados del pecado. Y dejaremos entonces de ser seres irracionales. Así que Dios me les bendiga. Que esto haya sido para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo y de alguna manera podamos comprender muchas cosas que quizás no nos hemos detenido a pensar y analizar. Así que será hasta el próximo video. Que Dios les bendiga, que Dios me les guarde por siempre. Amén.